lo metieron en el documento por ahí del 11, el 12 de mayo? Bueno, la sentencia ahorita sí está de mayo en la Suprema Corte, ¿no? Uh-huh. La demanda de amparo data desde el 2014, 2015. Ajá. Sí, es un tema... Sí, pero aquí, ¿qué pasa? O sea, dice, la Secretaría de Economía es la que da las concesiones para la explotación minera. Por eso tiene que intervenir la Suprema Corte, porque, bueno, los compañeros de la Secretaría de Economía pues desconocen totalmente los derechos de los pueblos, los derechos indígenas, y por eso tiene que meterse la autoridad del Poder Judicial, ¿no?, para dirimir allí eso. Sí, pues o sea, más bien lo que estamos reclamando es el modelo en sí, ¿no? Ajá. Y pues que lleva a que el Poder Ejecutivo pueda dar concesiones sin el consentimiento de los pueblos, ¿no? Ajá, sí, es que lo toman ellos eso es lo que está de fondo. Ya, sí, es que toman ellos como que yo ya di la concesión, soy el gobierno federal y ya, pasando por encima de los pueblos, o sea, ni en un sexenio ni en el otro tienen conocimiento de ello, pero el desconocimiento de la ley no los exime de su conocimiento. ¿Qué pasó, Ale? De acuerdo, claro. Bueno, gracias. Y buenas noches, querida audiencia que nos acompaña el día de hoy en estas jornadas de reflexión para la acción. El día de hoy, nuestro programa es Pueblos Indígenas contra la ley minera. Para abordar este interesante tema está con nosotros Leonardo Durán, que es el integrante del órgano técnico del COTIC, Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Judith. Hola. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Sí, aquí su servidora y amiga Judith Morales Mendoza, desde la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, en Santa María Natividad, Zacapan. Muchas gracias, Leonardo Durán. Tú estás transmitiendo desde la Sierra de Puebla, ¿así es? Es correcto. Estamos aquí desde Cuetzalan, hasta donde les mandamos un afectuoso y cariñoso saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de Xochimilco. Muchas gracias. Pues aquí los pueblos originarios al rescate de nosotros mismos. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos, por favor, en qué va lo de la ley minera, desde qué año se expidió y qué es lo que ustedes están pidiendo que se revise. Bueno, Judith, amigos de Xochimilco, pues lo que está ahora en discusión en estos últimos días, estas últimas semanas, es pues a partir de una demanda de amparo que interpuso el pueblo Macehual de aquí de esta sierra, sí. Pues contra un acto de autoridad que lleva a que buena parte de su territorio sea concesionada a la minería. Y en ese sentido, lo que se decidió hace más de 5 años fue que en el momento en que el pueblo empezó a tener sospechas de que parte de su territorio había sido concesionado a la minería, se estableciera una demanda de amparo contra todas las autoridades e instituciones involucradas en que esto sucediera. Entonces, se hizo una revisión, una investigación, y se encontró que en efecto había concesiones mineras bastantes. De ellas en ese momento solo se habían ubicado 3, bastante grandes, que se llaman por nombre Atzcaco 1, 2 y Macuilquila. Y esas concesiones se entregaron en zonas donde incluso los pueblos toman su agua, y pues con la actividad minera sería totalmente destruido ese territorio. Y más adelante pues se pudo entender que esos territorios pudieron ser concesionados, lo cual es una violación al derecho de la libre determinación de los pueblos sin su consentimiento por parte de la Secretaría de Economía de aquel entonces, desde el 2002, 2003, algunas concesiones. Esto se vino a enterar el pueblo hasta el 2015 prácticamente, nunca fue enterado. Y esto es posible pues porque hay una ley minera que posibilita que esto suceda, que así sean los formos y los modelos de otorgar concesiones violando los derechos de los pueblos. Una ley minera que además es inconstitucional porque permite que esto pase violando lo que la propia Constitución establece, que los pueblos originarios tienen derecho a la libre determinación, y los acuerdos internacionales que México establece en materia de derechos humanos
que protege los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio y la obligación del Estado a consultarlos cuando va a hacer algún acto de autoridad, tanto administrativo como legislativo. Entonces, por esa razón, la demanda de amparo que se interpuso tuvo dos canales, dos tipos de autoridades involucradas. Una de ellas es las del Poder Ejecutivo, que se involucraron con entregar estas concesiones mineras, que es básicamente la Secretaría de Economía, la que aquel entonces era la Dirección General de Economía, de Minería, perdón, y todas las demás instituciones involucradas. Y por otro lado, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, quienes hicieron esa ley minera, que por cierto data desde el 94, en tiempos de Salinas de Gortari, cuando justo se daba todo este modelo que muchos llamamos la contrarreforma agraria, que cambiaba todo el esquema agrario mexicano para que fuera más fácil que los pueblos y comunidades pudieran vender sus tierras ejidales agrarias, ¿no? Y a la par que eso pasaba, también se generaba esta ley minera, pues en nuestro juicio es injusta. Entonces, por eso se metió esa demanda de amparo contra esos dos tipos de autoridad, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. En una primera instancia, en el 2018, el 2015, el 2018 duró este juicio en una primera instancia judicial, en un juzgado de distrito, quien al final resolvió otorgándole el amparo al pueblo macehual contra las concesiones. Quedaron sin efecto las concesiones hasta que se sometan a consulta, pero la ley minera no la discutió, no la quiso discutir, y aquí se decidió y se revisó, que el pueblo revisó que eso no era suficiente ni resolvía el problema, porque el que se le otorgue la concesión, el amparo al pueblo contra las concesiones, no cambia el modelo que hace posible que los territorios indígenas se concesionen de esa forma. Y ese es un problema que no es solo aquí de Coetzalan, no es solo de la sierra, es un problema a nivel nacional de grandes magnitudes. 35% más del territorio nacional está concesionado a la minería, y la mayor parte es en territorios indígenas. Entonces, es una ley que afecta a los pueblos indígenas del país. Entonces se decidió que este aspecto de lo que se reclamaba como inconstitucional de la ley minera se impugnara y se fuera a una segunda instancia, y así se fue a una segunda instancia. En el 2019 se ingresa a esta segunda instancia, es decir, se le pide dentro del Poder Judicial a otro juez de mayor nivel que revise el tema de la inconstitucionalidad de la ley minera. Esto cayó a un circuito colegiado, quienes al revisar el caso decidieron que era de tal magnitud de la situación que ellos no podían resolver, y lo mandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es a donde radicó ahora la revisión con la segunda sala, con los ministros y magistrados de la segunda sala, y que pues fue justo lo que pasó hace unos días, hace un par de semanas, donde ya tenían un proyecto de sentencia elaborado el presidente de la segunda sala, el ministro Lainez, quien pues nos sorprendió con su proyecto de sentencia, porque la verdad no lo esperábamos, menos en tiempos de contingencia. No esperábamos que sacaran tan rápido y así, de esa forma, un proyecto de sentencia, y menos en ese contenido, que al final concluía de manera pues bastante poco argumentada, que la ley minera sencillamente no afecta los intereses de los pueblos indígenas. Es la conclusión, y por lo tanto la ley minera no debe ser sometida ni a consulta ni es inconstitucional. Entonces, lo cual es verdaderamente grave, ¿no? Grave porque claro, que un ministro de esa envergadura se pronuncia así sobre algo tan elemental como son los derechos humanos, o sea, los derechos de los pueblos indígenas como un derecho humano elemental al territorio, y se pronuncia de esa forma, es desconocer en sí mismo los derechos de los pueblos en una ley que los viola, ¿no? Entonces, de ahí vino pues todo un proceso de movilizarnos para poder actuar y poder tratar de dar mensajes de lo delicado y lo grave que podría ser si ese proyecto de sentencia se aprobara. Sí, que es muy grave. ¿De qué manera suele entender eso a los que hacen la impartición de justicia en este país? ¿Cómo le hacemos? Es la buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Pues nosotros eso fue lo que nos hemos estado preguntando. Cuando nos enteramos
justamente este miércoles, el día de mañana, haremos 15 días que nos enteramos, enlistó el proyecto de sentencia en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues nos dimos cuenta que, en efecto, pues cómo le hacemos para que estos que son impartidores de justicia, que además se les considera como la última instancia de impartición de justicia en el país, o sea, es decir, lo que digan ellos ya no puede ser refutado, salvo en tribunales internacionales. ¿Y cómo le podemos hacer para que cambien su opinión? Pues lo que nos vimos fue la necesidad de, primero, tratar de hacerles llegar una carta con nuestros argumentos, partiendo del hecho de que leímos el proyecto de sentencia íntegro y nos parecía bastante extraño, lamentable por demás, ¿no? Pero además bastante pobre y burdo en cierto sentido, porque es un documento que en 2/3 partes del documento se dedica a hablar y a exponer todo lo que son los derechos de los pueblos indígenas, hace toda una cita de la Constitución, el artículo 2, incluso refiere al Convenio 169 de la OIT y diferentes tratados internacionales también, o sea, los va mencionando. Habla de lo que deben ser en materia legislativa las obligaciones de los legisladores de someter a consulta las propias leyes a los pueblos indígenas. Todo eso lo explica y al final pues sale con esta conclusión que la ley minera simple y sencillamente no interfiere con los intereses de los pueblos indígenas. Nos parecía muy extraño y nos hace pensar que seguramente es alguien que incluso puede desconocer la realidad de los pueblos indígenas y la realidad de cómo un pueblo indígena se entera de las condiciones mineras y la realidad de cómo afecta la minería a los pueblos indígenas. Entonces dijimos, ¿cómo le podemos hacer para que estas personas poderles hacer llegar nuestro mensaje? Cuando además en estos momentos de pandemia y de contingencia no hay audiencias, o sea, nosotros, bueno, este pueblo tiene el derecho a tener la audiencia antes de que los jueces emitan su sentencia, cuando ya tienen su proyecto elaborado, pero da la casualidad que ahorita no se puede tener audiencia porque la contingencia no lo permite, no se puede ver en persona a los jueces, claro, a los magistrados. Y entonces por eso decidimos elaborar una carta que fue muy rápida, la elaboramos en un par de días, la circulamos solo 2 días en las redes, y bueno, hay una cosa que fue muy interesante y muy grata, fue que pudimos recabar firmas de cerca de 3,000 firmas entre organizaciones, movimientos sociales, académicos, bueno, personas de todo tipo, ¿no? Que se sumaron. Tú misma, Judith, nos comentabas que fuiste parte de estas firmas. Muchas gracias a ti y a todos los amigos radioescuchas que nos estarán ahorita oyendo, que nos respaldaron, les agradecemos mucho. Así es. Y también una cosa que hicimos fue llevarlo a medios de comunicación y a personas que pudieran tratar de revisar el caso y que estuvieran enterados en la materia. Logramos que hubiera una cierta cobertura mediática que la verdad es que estamos muy agradecidos con muchos medios de comunicación que nos abrieron sus puertas para enterarse de esto, y al enterarse, la verdad sí se alarmarse los comunicadores, las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que se alertaron de esto y hicieron eco de este tema. Y también recibimos muchas otras expresiones de diferentes personas, investigadores de la materia, académicos del área jurídica, personas también del mismo Poder Ejecutivo que se pronunciaban extrañados contra esta sentencia, del Poder Legislativo también, de las actuales personas que están en la Cámara de Diputados, concretamente la presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas, incluso del Alto Comisionado para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Y creo que de alguna forma creemos que todo eso pudo haber hecho presión suficiente para que el día de la sentencia, que iba a ser el miércoles pasado, miércoles 13, el ministro Lainez decida retirar su proyecto de sentencia. No sabemos si fue por eso, pero al final lo retiró. Nos dicen que no es común que retiren su proyecto de sentencia, ¿no? Al final lo retiró. De hecho, la audiencia se retrasó 3 horas. Perdón, la sesión de la segunda sala se retrasó 3 horas y al final decidió retirar su proyecto de sentencia. Queremos pensar que seguramente sí incidió esta presión que muchas personas se sumaron a hacer
Porque como te decía Judith, pues al final no es un problema solo de nosotros, es un problema que si esta sentencia se hubiese aprobado, si no nos hubiéramos enterado más que de su aprobación, se hubiera lamentado todos los pueblos que están hoy sufriendo de la minería en sus territorios. Pues por eso mucha gente salió, creo yo, a reaccionar de esa manera. Y ahora pues no sabemos cómo seguir actuando porque pues tampoco nada nos garantiza que más adelante vuelvan a aprobar este mismo proyecto de sentencia en el mismo sentido, ya sea con las mismas palabras que viene o incluso cambiándole la redacción pero diciendo lo mismo. Nada nos garantiza que pueda cambiar. Esperamos, ojalá que ellos recapitulen y pues reflexionen sobre lo trascendente que puede ser su decisión y hagan algo sensato, otorgándole pues el derecho a los pueblos indígenas que se merecen. Sí, oye, sí quiero en esta parte, antes de que llegue el final, preguntarte algo muy importante que nos hace llegar Alejandro Velázquez Zúñiga. Saludos, Alejandro. Nos dice que, ¿qué es el COTI? Yo respondo esta. Es el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan del Progreso, de Puebla. Y específicamente a ti, aparte de lo legal, ¿cómo se organizan ustedes? Aparte de esta situación legal, más allá de lo legal, ¿cómo se organizan ustedes en su comunidad? ¿Se llegan a organizar con pueblos mineros de otros estados? Sí, correcto. Bueno, aquí en lo local, en el territorio, nos organizamos a través de asambleas populares que se hacen cada 3 meses y que se congregan cerca de más de 3,000, 2,000, 5,000 personas, ¿no? Dependiendo de cada caso. Ya llevamos 32 asambleas que se vienen haciendo durante 5 años y han sido bases muy valiosas para que esto pueda tomarse este tipo de decisiones. Y a nivel nacional nos vinculamos con redes que también pues articulan estas luchas, ¿no? Concretamente en la minería, pues orgullosamente somos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REM, donde hay hermanas y hermanos de otros estados de la República que están sufriendo pues el mismo tema de la lucha contra el proyecto minero. Bien, nos dice también Alejandro, ¿de qué forma iban a afectar o afectan esas concesiones mineras en su territorio? Bueno, el tema aquí es que son concesiones mineras de lo que se le llama la megaminería, la minería a mayor escala, ¿no? Esta minería a cielo abierto que pues lo que hace es que extrae pequeñas partículas de minerales de alto valor como el oro o la plata, diluidos en las montañas, y para eso pues lo que tienen que hacer es deforestar hectáreas enormes de terreno, dinamitar cerros y montañas, hacer hoyos o cavones enormes con carros grandísimos que uno no puede imaginar su tamaño, y utilizando para ello, además destrozando toda la montaña, utilizando para ello toneladas y toneladas de explosivo, litros y litros de cianuro y muchos más químicos, generando drenajes ácidos. Entonces, es gravísimo. Los pueblos que viven con esto tienen que ver con territorios destrozados, con agua contaminada. Concretamente aquí, en ese lugar donde están las concesiones mineras, es justo los centros de recarga de agua de las comunidades. Entonces, un proyecto de esa naturaleza, además de destruir por completo ese lugar, afectaría el agua de miles de personas. Bueno, eso es algo muy terrible que pase en sus territorios, y ni siquiera por eso los encargados de impartir justicia con todas estas explicaciones pueden ya fallar a favor de ustedes. ¿Por qué le dan el lado a las empresas que nada más se enriquecen? Y esto es de hace muchos años. ¿Por qué? Pues eso también es buena pregunta, ¿no? Ellos tendrán que responder el por qué, y eso tendrá que explicar el ministro Lainez, ¿no? O sea, ¿por qué le lleva a tomar esos argumentos, ¿no? Más cuando se entiende que, pues al ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, tiene que estar muy claro todo un entendimiento del bloque constitucional mexicano, todo el marco jurídico, de todo lo que son las leyes y los derechos de los pueblos, y que por encima de cualquier derecho de tipo mercantil, como sea el de una empresa minera, están los derechos humanos. No entendemos tampoco por qué. Nosotros creemos que lo que subyace en el fondo son dos cosas, Judith. Una es, primera, un modelo de nación, ¿no? Que lo que se está impugnando aquí es entre un modelo de nación con poderes establecidos e institucionalizados por años en un Estado, que puede ser el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, contra esta idea de que los pueblos originarios, las comunidades, son un poder y tienen el poder sobre su territorio.
es una discusión bastante profunda y a muchos no les agrada, a muchos no les llega a convencer, ¿no? Y menos a quienes están en esos círculos de tomas de decisión. No es fácil que se convenzan, es de hecho muy difícil que lo tomen en cuenta. Y la segunda cosa, hay que decirlo también, pues tomarlo muy en cuenta, la minería son grandes compañías, son grandes intereses, poderosos, muy fuertes, con mucho dinero, y pues no dudamos que detrás de eso puede haber presión de tipo económica, que puede ser incluso hasta quienes piensan que si una actividad como la minería se frena, podría desacelerarse la economía mexicana y toda una serie de cosas, como si la gente al final comiera dinero, ¿no? Entonces creemos que pueden ser quizás argumentos donde puede estar ese tipo de discusiones, pues que son discusiones muy de fondo. Pues sí, porque nada más son unas cuantas empresas, quizás transnacionales, y los que se hacen ricos pues son nada más los dueños, los inversionistas de esas empresas, pero a costillas de toda la gente que está asentada en los territorios y que son los vigilantes, los dueños de esos bienes. Entonces, la verdad está totalmente disparejo. ¿Y en qué esquema? Aquí finalmente la ley minera, bueno, ¿quién la publica, quién la aprueba? El Poder Legislativo. Las concesiones mineras, la Secretaría de Economía, que es del Poder Ejecutivo. Y aquí para la impartición de justicia, la Suprema Corte, que es del Poder Judicial. O sea que los tres poderes están confabulados. Estos tres poderes a nivel federal y no se diga local, pues desconocen totalmente los derechos colectivos y que siguen enriqueciendo a las empresas. Eso ha sido sexenio tras sexenio. ¿Y por qué ahora en que es el de la 4T, aparentemente? ¿Algún pronunciamiento hubo de Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato al respecto, de ir en contra de estas invasiones de territorio, o ahí sí no se pronunció o no les hizo ninguna promesa de campaña a ustedes? Bueno, lo que Andrés Manuel López Obrador en sus periodos de campaña mencionaba, justo él, pues creo que evidenció mucho este tema de la minería, de lo que ha crecido, y justo señalando que es parte de un modelo neoliberal. Creo que en ese sentido fue claro en su periodo de campaña. Ahora, siendo presidente, pues es un tema por el cual no se ha pronunciado demasiado. Creemos que es un tema que no es fácil, debe ser un tema polémico para él mismo. Pues nada menos entenderemos que incluso dentro habrá gente que crea que la minería es valiosa y que es necesaria. Lo cierto es que él se comprometió a no dar más concesiones mineras, no ampliar el rango de concesiones mineras en el país. Las que ya se entregaron, la mayor parte de las concesiones mineras se otorgaron durante los periodos de Calderón, Vicente Fox, y él se comprometió ya a no dar ninguna concesión minera más, pero a no tocar las actuales, ¿no? Pues argumentando algo que pues también es real, que si las toca, esto llevaría a litigios de orden internacional bastante complejos, ¿no? Que ya hay experiencias a nivel de Latinoamérica de que se ha pasado, lo ha pasado difícil, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí, es un tema en donde hasta el momento el presidente de la República pues todavía no se ha pronunciado mucho. No hay funcionarios de alto nivel de su propio gabinete. Gratamente, por ejemplo, el INPI, el Instituto de Pueblos Indígenas, a nosotros nos sorprendió que elaboró un documento explicando y refutando y pidiéndole al ministro el ministro Lainez, que reconsiderara su postura, porque justamente es una postura que puede ser gravísimo para los pueblos indígenas y violatoria. Fue un documento que la verdad a muchos nos sorprendió que se haya publicado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque pues en sí están tomando una postura política pública, y el propio INPI la publicó, la hizo pública, pues la circuló, ¿no? O sea, es decir, no tan solo la entregó a la Suprema Corte, sino además la hizo pública. Esa carta está en el Twitter del comisionado de los pueblos indígenas, él mismo la publicó. También encontramos cosas que nos llamó la atención interesantemente, que por el otro lado, en el Poder Legislativo,
la actual presidenta de la Cámara de Diputados en materia de pueblos indígenas, de la Comisión de Materia de Pueblos Indígenas, también salió con un video que hizo circular ella misma en redes sociales, en su cuenta de Facebook, y explicándole a los ministros justo lo que implicaba esta ley, ¿no? Entonces sí entendemos que es un tema pues que seguramente incluso habrá mil discusiones en los diferentes circuitos, tanto del poder ejecutivo como legislativo, ¿no? Pero sí debemos señalar que sí hubo funcionarios públicos que justo señalaron y rechazaron esta sentencia del ministro Lainez. Ya, y por ejemplo, en este sentido, ¿qué dice su gobernador Barbosa? No, hasta el momento no hemos tenido comunicación con él directamente, ni con sus... hemos tenido también comunicación con el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, que también se han acercado para ver el tema. Y hasta el momento, con el gobernador y algún funcionario más de su gobierno, además del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, no hemos tenido mayor comunicación. Ah, ya, o sea que todo lo están ya llevando a nivel federal, y es la reunión que ya tienen inclusive con otros pueblos mineros de otros estados, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente ahorita este es un litigio que está en el Poder Judicial de la Federación con la Suprema Corte de Justicia, y ahí nos toca ahora sí que el asunto de una manera formal y oficial, ¿no? Y como decía, bueno, pues también recibiendo respaldo de muchas personas en pueblos, comunidades, instituciones, organizaciones, investigadores y también funcionarios públicos, instituciones de gobierno mismas que se han pronunciado con respecto a este caso, rechazando esa ley, ¿no? Ese proyecto de sentencia, perdón. Sí, ya, y bueno, también nos pregunta Alejandro Velázquez, ¿qué sigue en su lucha? Pues siguen dos cosas, es una pregunta muy interesante. La primera que sigue es pues incidir en el corto plazo por evitar que vuelvan a presentar un proyecto de sentencia en esas condiciones, ¿no? En el mismo sentido, y que quede nada más así, ¿no? O sea, una cosa que nosotros decíamos, nosotros no podemos garantizar que los jueces cambien su opinión y sus formas de actuar, pero sí podemos garantizar estar vigilando mucho, 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 para que esto pueda ser del dominio público de la ciudadanía, y que podamos entender la implicación, y los jueces, la decisión que tomen, la hagan con responsabilidad transparente, ¿no? De cara a la nación. Para ello seguimos armando todavía varias acciones. Vamos a sacar pronto otra carta que vamos a publicar en change.org, donde igual vamos otra vez a reclamar la solidaridad de las personas que gusten firmarla, y hacer un llamado, y esta carta sería directamente ya entregada a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, explicando los mismos temas, ¿no? Lo que ya se publicó en la primera carta. Estamos buscando espacios de discusión, de análisis, con personas que estén interesadas en revisar el tema. El 26 de mayo de este año, o sea, la siguiente semana, creo que es martes, se está organizando con diferentes actores académicos un webinar. Si no me estoy equivocando, es por ahí del mediodía. Les podemos pasar los datos para que quienes gusten puedan conectarse, donde estarán personas de movimientos sociales, académicos lo va a albergar la Universidad Iberoamericana de México, y también estarán participando académicos de instituciones como la propia UNAM, la propia Ibero, compañeros de pueblos de aquí de México, de otros lugares de Latinoamérica. Entonces son toda una serie de acciones pues para tratar de seguir manejando el caso, abrir espacios de comunicación como este medio, que valoramos mucho que nos hayan contactado. Eso es lo que seguiremos haciendo, y pues yo creo que tocará, Judith, también pues ojalá que esta discusión que se ha ido despertando pues siga subiendo en un rango mucho más amplio, porque lo que está de fondo no es un problema particular de Cuetzalan, ¿no? Es un problema con un modelo extractivo, depredador, de los cuales la ley minera ni siquiera es la única de las leyes. O sea, hay todo un marco legislativo que
nada menos dejó a Enrique Peña Nieto con todas las reformas estructurales, particularmente la reforma energética, que son leyes totalmente injustas, inconstitucionales, que despojan a los pueblos. Entonces, soñaríamos que ojalá se pueda seguir avivando debate, para que en un debate amplio, plural, ciudadano, pues se pueda llevar hasta el grado de lograr que esas leyes injustas se desechen y nunca vuelvan más a estar en este país. ¿Por qué no podemos tener un país donde valgan más los intereses de inversiones que los derechos de las personas? Así es. ¿Y qué forma tendrían para verificar ustedes que efectivamente no se hayan incrementado más concesiones mineras? Bueno, eso ahora ya es posible en una, digamos, de vez en cuando se publican y así, y también lo que pues ya sabemos hacer es consultas a través de plataformas de transparencia que antes no sabíamos. Esta demanda de amparo nos ha llevado a saber que las autoridades, una vez que un ciudadano quiere conocer algo, les puede preguntarles a cualquier autoridad y están obligados por ley a contestar lo que es público, ¿no? Sí. Uh-huh. Y eso lo aprendimos con esta demanda. Antes no sabíamos que eso se podía hacer, pero claro, eso no sustituye, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, eso no sustituye la obligación de las autoridades de informar a los pueblos indígenas y pedir su consentimiento siempre que haya un acto de gobierno que les afecte. Uh-huh. Bueno, y es también lo que yo les quiero preguntar. Cuando ustedes han hecho sus cartas, ¿sí les han mencionado a los impartidores de justicia todo ese marco legal? ¿Se los desglosan por párrafos? ¿Qué dicen esos artículos? Porque pues no los conocen los señores, ¿verdad? ¿O nada más se los enuncian? Porque recuerden ustedes que como derecho de petición, pues toda solicitud debe estar también motivada y fundamentada. Sí les escriben los artículos que vigilan, que velan los derechos colectivos de los pueblos originarios. Sí, bueno, en el tema del documento de la demanda, sí, bueno, los abogados que escribieron la demanda sí se encargaron de hacer la justificación con la técnica jurídica adecuada, citar los artículos de las leyes que hacían referencia, los convenios internacionales. Y eso creo que ha funcionado incluso también en los alegatos, ¿no? Que se han tenido, en las pruebas que se han presentado, en todo lo que se ha manejado en esto. Y en cuanto al derecho de petición, pues sí también se les menciona, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, ellos sí tienen, nosotros como ciudadanos no tenemos realmente mucha obligación tenemos la necesidad de conocer nuestros derechos para exigir que se cumplan. Y nosotros, aunque no conozcamos exactamente el contenido de la ley, pero si estamos seguros del derecho y lo podemos explicar, ellos como funcionarios públicos, lo jurídico sí están obligados a investigarlo y a asentarlo correctamente. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué serán los que desconocen la norma? Insisto, porque aquí no nada más se está hablando de afectación al medio ambiente, obviamente, pues es algo que incide en la salud de las personas. O sea, son muchas aristas aquí de afectación a los pueblos, a la gente, y en varios estados. Sí, yo, lo que, bueno, es una opinión personal, lo que me da la impresión es que, pues, las personas que trabajan en estos circuitos jurídicos, muchos de los jueces, pues sí, en general conocen las leyes, ¿no? Eso es su materia, eso han estudiado, se entiende que son gente que han estado en eso, pero quizás en muchos casos desconocen el contexto de los pueblos, ¿no? Sus realidades de vida son otras, o sea, su vida cotidiana es otra, y hablar de una afectación de un derecho que ellos mismos no han sufrido, difícilmente se lo pueden imaginar. Y hablar de condiciones de precariedad o de afectación grave en condiciones de marginación, pues quizás lo han visto, si acaso, en película, no sé si siquiera se hayan acercado a una realidad de un pueblo. Entonces yo creo que también mucho puede ser desconocimiento de la realidad, ¿no? O sea, pueden ser conocedores de leyes, pero desconocedores de la realidad. Y en otro tema puede ser incluso que además de desconocer la realidad, simple y sencillamente quieren negarla quizás, o creer que hay
que hay una verdad, una realidad que es la que debe imponerse, que es la realidad del mercado, ¿no? La verdad del mercado, ¿no? Y creer que, pues, en la medida en que el mercado crezca y los proyectos económicos como la minería imperen, pues va a generar algo bueno para los demás, pero en general, sabiendo que eso nada más enriquece a unos cuantos, ¿no? Yo creo que mucho también entonces es un tema de, pues yo creo que, en mi opinión, más que de postura, puede ser incluso hasta de ceguera, ¿no? De no querer, no tan solo ignorar la realidad, sino quizás de no querer verla, ¿no? Pues sí, o con esa idea siempre de que el progreso es hacerlo todo industrializado, ¿verdad? Y no dejar los recursos naturales así como están, y que no haya un equilibrio ambiental, no dejar a la flora y a la fauna, al equilibrio hídrico en una población. O sea, para ellos el progreso es producir dinero, y volvemos a ser conquistados como en antaño, ¿no? Sí, correcto. Es una forma de entender la realidad y de creer en eso, ¿no? Y quizás, pues para quienes se aferran también a un estilo de vida, ¿no? Pues de comodidades, dinero, Sí. y buenos ingresos de una clase social alta, pues ese estilo de vida puede ser no perdido para ellos, sin importar lo que pase para los demás, ¿no? Sí. Entonces sí, yo creo que lo que en realidad subyace ya no es un tema legal, es un tema de lo que se llama en su momento lucha de clases, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también hay alguna situación que ustedes puedan saber, han sondeado o tienen algunos datos estadísticos de cuánta gente se llega a emplear en esos proyectos de minería, para sopesar, bueno, cuánta es la gente beneficiada, pero por cantidades inimaginables de dinero, contra la derrama económica que aparentemente beneficia en esas comunidades. Bueno, yo no tengo el dato muy exacto de eso. Hay estudios muy elaborados. Francisco López Bárcenas, justamente un destacado abogado oaxaqueño indígena, que ha trabajado mucho el tema, ha publicado ya estudios y libros, y mucha gente más, además de Francisco. Pero si quienes gusten documentarse más del caso, pueden entrar a la página web, tiene una página web, Francisco López Bárcenas, que lo pueden buscar y descargan incluso algunos libros bastante buenos que él los publica en su página web. Uno de ellos es El Mineral o la Vida, y vale la pena ahí documentarse más. Pero en el caso concreto de nosotros y de otros que hemos referido, nosotros, por ejemplo, imagínate que esta afectación que iba a tener estos proyectos mineros, estos tres proyectos mineros, estas tres concesiones que se abarcan cerca de 8,000 hectáreas, iban a tener afectaciones sobre cerca de 8 o 10 municipios. Estamos hablando de una población que tranquilamente puede llegar a las 200,000 personas afectadas, ¿no? Con un solo proyecto. Que en cuanto a generación de empleos, que ese es su gran siempre discurso de estos proyectos, ¿no? Que a las comunidades les van a generar empleos, pues realmente son pocos los empleos que se pueden generar en comparación de la cantidad de gente que va a ser afectada, ¿no? Estamos hablando de apenas decenas de empleos que se pueden generar, ¿no? Contra miles de personas, cientos de miles de personas dañadas. Hay estudios que se han hecho sobre cuánto impacta o cuánto aporta la minería al territorio, a la economía mexicana. Digamos que una cosa es verlo en cuanto a balance del Producto Interno Bruto, que posiblemente pinta por el tamaño de las empresas, pero en cuanto a aportación fiscal, es ridículo lo que aportan unos cuantos pesos por cada hectárea concesionada. Y ya no digamos unos cuantos pesos por cada tonelada de oro extraída, ¿no? Entonces realmente, digamos, posiblemente esto en cuanto a un volumen de Producto Interno Bruto puede reportarse que se extrae una cantidad de valor, de dinero, de oro, pero en cuanto a lo que le llega a los mexicanos vía la recaudación fiscal es nada prácticamente. Y tenemos casos que se han documentado muy interesante en Carrizalillo, Guerrero. La REMA ha documentado muy interesantemente, la Red Mexicana de Estados por la Minería, lo que pasa en un pueblo, en Guerrero, que llegó un proyecto minero de una gran compañía llamada la Gold Corp. Se instaló ahí
para extraer oro. Y sí, pues pues lo que se mira es que en efecto aparentemente los ejidatarios que vendieron la tierra pues les pudo empezar a llegar dinero por la venta de su tierra, porque algunos tuvieron empleos en la minera, ¿no? Pero las afectaciones que tuvieron a la salud han sido tan graves que, según reportaban hace 5 años, no había familia que no tuviese una persona gravemente enferma por temas de la minería, en cosas como afectaciones a la piel, a los oídos, deformaciones congénitas en niños, ¿no? Muertes prematuras, ¿no? Y ni todo el dinero que les pudiera pagar la minera podría alcanzarles para curarse de esas afectaciones. Fue más triste después que, ante ese incremento que algunas personas podían tener de más dinero, se vio ligado a un incremento de la presión del crimen organizado, de las bandas de narcotráfico que se pelearon la plaza por extorsionar a quienes recibían dinero de las mineras. Y en poco tiempo murió mucha más gente por balas de los narcotraficantes, extorsionadores, todavía, ¿no? Y alguien dijo una frase que yo no olvido, de ese pueblo, que decía: el dinero no quita la pobreza, el mucho dinero no quita la pobreza, y mucho dinero te puede hacer mucho más pobre, ¿no? Entonces es un caso grave que puede ejemplificar, que puede significar en muchos pueblos. Sí, verdaderamente es una situación que sí debe ser revisada, que no precisamente, como lo mencionas, no porque no vivamos allí como los impartidores de justicia, no exista, y debemos ser tan sensibles pues este tipo de afectación que puede traer sobre la población, sobre seres humanos, sobre su territorio, y así pues no dan condiciones para tener una vida digna, y eso afecta a mucha gente. Es en todo atropello a los derechos colectivos. Correcto, Judith. Sí, pues bueno, ¿alguna página de Facebook que tengan? ¿Cómo nos podemos comunicar con ustedes para que también nos hagan llegar cuando tengan nuevamente sus cartas o peticiones para que los podamos apoyar? Se van a estar circulando en diferentes redes sociales, diferentes cuentas, particularmente en la cuenta del Consejo Masehual Altepetacpiani, que es el colectivo que interpuso la demanda. Consejo Masehual Altepetacpiani tiene una cuenta de Facebook. De acuerdo. Seguramente en la página y en las redes sociales del Consejo Tillatlali, que es un consejo donde alberga a muchos pueblos más de la sierra que están luchando contra otros proyectos extractivos, Consejo Tillatlali. Y seguramente nuestros amigos de Senda, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que también han hecho, pues que son quienes están llevando el caso, pues seguramente también nos circularán muy bien. Iniciativas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Leonardo Durán, ¿algo más que quieras agregar? Ya fueron ya dándose las preguntas conforme se fue llevando tu participación. Sí, pues nada, Judith, agradecer mucho pues el espacio que abren. Nos importa mucho que los medios de comunicación que nacen desde los pueblos pues podamos hablar y ser parte de estas noticias, ¿no? Nos agrada mucho que ustedes hayan sumado esta noticia y a dar esta cobertura, porque creemos que pues justo eso es lo que mejor podemos hacer los pueblos, comunicarnos entre nosotros. Entonces, pues de nuestra parte esa gratitud y ese reconocimiento pues a que esta lucha, en la medida que podamos seguir teniendo medios comunitarios